Mi nombre es Félix Campoverde Vélez, soy doctorando en la Universidad de Valencia, España. El tema que he traído a esta ponencia es la ética en la gestión crediticia. La ética en la crisis hipotecaria española, de hecho, nos lleva a muchos temas de investigación, ya que al principio he comenzado, de hecho la investigación me llevó a un sinnúmero de temas de interrogantes, pero el tema interrogante prácticamente de la crisis hipotecaria, como otras crisis, es una crisis ética, una crisis de valores. Por eso pasé a investigar lo que era la gestión crediticia. Porque prácticamente esta crisis hipotecaria europea, como la crisis de la famosa llamada burbuja hipotecaria, está basada no en los modelos, en la falla de los modelos, ni siquiera tampoco está basada en los malos cálculos de riesgo o mitigación de riesgo crediticio, sino más bien en un comportamiento ético. El comportamiento ético que, pasándonos de la antología, que se basa en lo que es principios y lo que es deberes, nos lleva a nosotros a investigar el tema como tal. Para eso hay que entender que esta crisis entonces se debió a lo que era el otorgamiento de crédito. Un otorgamiento de crédito que estuvo netamente empaquetado y anclado el activo. ¿Por qué anclado el activo? Porque cuando se concedían los créditos, dentro de la investigación que se ha realizado, notamos que estaba netamente ya plagada por un sinnúmero de falencias, de malas prácticas que inclusive llevaron al propio Basilea, el Comité de Basilea, a poner un pilar más, que era el tercer pilar. Con esto nace el tercer pilar, que es netamente la transparencia de información, la transparencia en lo que es las transacciones comerciales, operativas, financieras. Vemos nosotros que España, el año 2007, entre el 2008, tiene alrededor de 357 entidades bancarias para una población de 64 millones de habitantes. Esto prácticamente nos da valores que por cada entidad bancaria atendía más o menos a 986 personas. Pero a esto hay que agregar que el crecimiento de entidades bancarias, aún más, el asumir riesgos por parte de las entidades netamente de cooperativas, de entidades netamente no crediticias, de entidades que no tenían un alto valor en lo que era la solvencia, estas tomaron riesgos aún así sabiendo que su operatividad no iba a ser el soporte oportuno. Vale comenzar con este tema de investigación con un pensamiento de Franklin Roosevelt de 1937 que indicaba: siempre hemos sabido que el egoísmo descuidado era mala moral, ahora sabemos que es mala economía. 1937 decía eso Franklin Roosevelt. Como parte de la introducción, es conocido que la crisis financiera de escándalos mediáticos han desencadenado, y todavía sigue sufriendo la crisis española, una demanda social del rearme ético en España. ¿Por qué rearme ético? El rearme ético es porque esta crisis conllevó a una reforma estructural de un sinnúmero de resoluciones y reclamos por parte del Tribunal Supremo Europeo y de la misma Comisión Europea, indicando al Banco de España y al gobierno que los contratos hipotecarios estaban plagados por cláusulas abusivas. ¿Pero qué son las cláusulas abusivas? Las cláusulas abusivas, para entender el desarrollo del tema, es que la misma ley del consumidor, española, indica que son cláusulas no negociadas, o sea, prácticamente no son dadas a conocer al consumidor. Entonces el consumidor, cuando por su necesidad de vivienda, simplemente iba y firmaba. Al firmar, ya estaba haciéndose cargo de una obligación. Pero esta obligación estaba dada dentro de un contrato hipotecario. La crisis ha tenido efectos sobre la ética que puede analizarlos desde una triple dimensión. Es así que a nivel personal, como a nivel organizacional y social, puede ser analizada desde diferentes puntos de vista, tanto desde el punto de vista del consumidor como desde el punto de vista de la entidad bancaria. Y aún más, de aquellas personas que indirectamente sufrieron esta crisis. Esta crisis valida por una euforia de liquidez, que comienza a partir de un fondo
monetario que con su tasa de interés a muy bajo porcentaje, de 0.05%, de 0.5%, de 0.2%, que, dada la entidad bancaria, esta era una oxigenación de liquidez y abundancia para otorgar los créditos. De hecho, puede ser analizada la crisis de diferentes puntos de vista, pero nosotros nos hemos centrado directamente en lo que respecta a lo que la crisis se provocó. ¿Cómo se provocó la crisis? En base a una contratación crediticia. Pero esa contratación crediticia no fue ética. Sería demasiado contradictorio decir en estos momentos que la crisis hipotecaria es una crisis de modelo, una crisis financiera como tal, de cálculos matemáticos, pero se centra más en sí sobre lo que significa lo que es el gobierno corporativo y lo que es la responsabilidad social. ¿Por qué una responsabilidad social? Porque cuando yo otorgo un crédito, lo entrego con el ánimo de servir. Y si ese crédito es otorgado con el ánimo de servicio, tiene que también ser retribuido, pero a una clara transparencia, así como se entrega, así como se recoge para el desarrollo del país. El objetivo central es cuestionar los criterios de conceptos éticos frente a la economía, las leyes, las normativas de gobiernos corporativos, stakeholders o grupos de intereses, responsabilidad social y reputación e imagen, elementos que son necesarios para el crecimiento sustentable y beneficio mutuo, ya que la integridad constituye la base de una sociedad justa. Para el desarrollo de la temática, nos hemos planteado la siguiente pregunta: ¿la gestión crediticia sin ética deteriora la eficacia de la inversión y es puramente especulativa? El contenido del tema está basado en cuatro puntos elementales, como es la economía es conducta, entre el cumplimiento y lo moral, la responsabilidad social y el entorno, el gobierno corporativo, pilar fundamental para el cumplimiento ético de los negocios y la reputación empresarial. La economía es conducta. Si un individuo hace una acción y esa acción genera un resultado, ese resultado de ese individuo dentro del mercado, dentro de lo que es oferta y demanda, va a tener un impacto positivo o negativo. Por lo tanto, toda acción, todo pensamiento o todo ideal y toda meta que esté mal fijada va a tener un resultado negativo. Entre el cumplimiento y lo moral, muchas veces nos dedicamos simplemente a cumplir normas, pero estas normas muchas veces no pueden ser éticas y pueden tener impactos dentro de la sociedad. Y esa sociedad es la que absorbe ese impacto. ¿Pero por qué? Avala directamente, golpeado por aquellas intenciones de malas inversiones, por aquellas intenciones de malas políticas de otorgamiento, de inversión. La responsabilidad social y el entorno. Si hemos otorgado un mal crédito, tiene una responsabilidad social, pero esa responsabilidad no solamente con el cliente. Esa responsabilidad social tiene con toda la sociedad que vive en su conjunto. Y lo moral, con respecto a principios y valores. Quiere decir entonces que todo procedimiento, todo proceso, tiene que estar basado, cimentado en la transparencia y en la confianza. A esto cabe decir que otorgar un crédito significa confianza. Todo crédito basado en una confianza. La confianza es para tener un desarrollo en una inversión, que esa inversión directamente sea hacia un bienestar de la sociedad y un bien común. Los gobiernos corporativos, pilar fundamental para el cumplimiento de la ética en el negocio y reputación empresarial. Decimos nosotros que sí. Dentro de la investigación hemos visto que muchas instituciones pueden tener un sinnúmero de códigos de ética, un sinnúmero de responsabilidades sociales en publicidades, pero estas publicidades no solamente es la responsabilidad social hacia netamente el medio ambiente, porque se confunde la responsabilidad social en los impactos sociales, pero no se entiende y no se deja de entender la responsabilidad sobre el impacto social en el entorno directamente, dentro del que se vive. Para el análisis partimos de la comprensión de que la ética pertenece al nivel del debe ser, de la deontología, como hemos dicho, deberes y principios, orientaciones que la humanidad se constantemente frente a lo que debería ser el comportamiento de los individuos en la sociedad per se,
con clara transparencia en las transacciones con los diferentes grupos de intereses. La economía es conducta. Crédito igual confianza. ¿Y esta se manifiesta ¿dónde? En la suscripción del contrato hipotecario. Y en ese contrato hipotecario encontramos nosotros cláusulas financieras y no financieras. Las cláusulas financieras y cláusulas no financieras, las que contienen el contrato, como habíamos mencionado, las cláusulas financieras se definen como cláusulas directamente que tienen que ver con el financiamiento, con el costo matemático, con el costo financiero. Es decir, la tasa de interés, la tasa mora o el retraso de pagos, el plazo, netamente es el tiempo hipotecado. Y estas cláusulas, netamente, ya al ser netamente predeterminadas, anclando el activo. ¿Qué significa anclar el activo? Yo entrego un activo, pero ese activo no va a ser dueño usted, sino más bien la entidad bancaria lo asegura, es como que asegurarlo con cadenas, y netamente esas cadenas no van a aflojar que se lleven el activo, sino más bien van a hacer que una explotación, como se dice, créditos netamente depredadores que van a tenerlo anclado a usted pagando las cuotas, inclusive a largo plazo, más de 20, 30 años eran los créditos hipotecarios que se otorgaban en España, y netamente esto hacía que usted trabaje para la entidad bancaria. Pero cuando sea un crédito malo, cuando no hay transparencia, cuando no hay confianza, esto se vuelve netamente en cláusulas abusivas. Cláusulas abusivas que netamente no son negociadas, cláusulas que están en el contrato pero no han sido negociadas entre el consumidor y la entidad bancaria. De hecho, estas cláusulas se encuentran dentro de la ley de consumidor en España y se han dado sobre estas cláusulas abusivas un sinnúmero de pronunciamientos. El pronunciamiento, por ejemplo, del Tribunal Supremo de Justicia Europeo, que ha llamado la atención al Banco Central de España, también la Comisión Europea, que también inclusive hay un sinnúmero de contratos y reclamos por las diferentes plataformas. ¿Qué son las plataformas? Las asociaciones de perjudicados que hacen reclamo ante la justicia. Este reclamo ha llevado a muchas resoluciones por parte de muchos juzgados de primera instancia a darle la certeza, pues digamos así, darle el favor directamente a favor de quién, a favor del usuario, porque se ve que estas cláusulas han sido directamente inducidas y predeterminadas. A eso hay muchas investigaciones dentro del análisis que hemos hecho, que hay muchas investigaciones que se hacen sobre asuntos de cláusulas abusivas y mayormente ya netamente la academia está diciendo que hay que concientizar o llegar a los valores netamente de los formadores financieros, a aquellas personas que toman la decisión para que se tenga conciencia sobre el ejercicio de la profesión financiera. Tenemos nosotros, traigo aquí para resumir dentro de la investigación que se ha hecho, ya dada la experiencia que también obtuve yo en España, con la ayuda a los hipotecados, a aquellas personas que se sentían afectadas por los contratos hipotecarios abusivos que llamamos nosotros. La experiencia me atrajo a decir que había que identificar los agentes que actuaron dentro del proceso. Y estos agentes tenemos en primera instancia, tenemos al cliente, luego tenemos en segunda instancia, tenemos a las entidades financieras, y entre el cliente y la entidad financiera se dieron netamente empresas, agencias de enganches, agencias de publicidad, promociones, todo un andamiaje netamente promocional para otorgamiento de crédito. En el proceso de crédito, que es la entidad crediticia, si tomamos nosotros un proceso normal de crédito, primero antes de otorgar un crédito, una entidad tiene que identificar el cliente, evaluar el cliente, tener si se encuentra o no se encuentra dentro del límite de su segmento para otorgarle el crédito. También tiene que haber un número de evaluaciones y luego este crédito es otorgado. Este crédito, al ser otorgado, netamente va a depender netamente de la eficacia con que se evalúa el crédito. ¿Qué ha sucedido en la experiencia netamente de terreno en la que tuve yo? Es que estos créditos, al ser otorgados, se le otorgaba inclusive a personas que no cumplían con los requisitos mínimos. Un requisito mínimo, por ejemplo,
inmigrantes ecuatorianos que apenas llegaban y inmediatamente le otorgaban crédito por haber tenido 2, 3, un año o medio año de trabajo, pero le otorgaban un crédito. Pero esta persona no tenía un arraigo. Luego, le otorgaban un crédito por medio de avalistas. ¿Qué significa avalista? Garantes de garantes, que entre ellos mismos, entre el grupo de gente, se agrupaban. ¿Para qué? Para garantizar un crédito. Y el uno garantizaba al otro y el otro garantizaba al otro. Esto netamente era una feria. Una feria de predadores que simplemente lo que llevaba era a otorgar crédito. Y estos créditos es lo más conocido como créditos tóxicos. O créditos netamente que armaron un andamiaje para que esos créditos a su vez anclaban el activo, y ese activo anclado no iba a permitir que la persona cumpla con el pago de la cuota. Aquí tenemos netamente, aquí al ser otorgado un crédito hasta esta parte netamente, y si es un crédito sano no va a tener ningún problema, pero al ser netamente un crédito tóxico, netamente tiene que buscar cómo redistribuir el riesgo, la entidad bancaria. Y la entidad bancaria lo distribuía mediante ¿qué? Mediante titulizaciones. Pero tenía dos sentidos. Sacar el riesgo de la entidad para pasarlo a terceros, o segundo, que podía ser el método más importante, que era ¿para qué? Para oxigenarse mediante la liquidez. Estas retenciones de crédito, cuando un crédito es mal otorgado, provoca que la entidad crediticia netamente vaya a la quiebra. Y en este momento en que la entidad crediticia va a la quiebra, quien es más responsable va a ser lo que crearon en España, es el Sareb. A lo que aquí nosotros decíamos en Ecuador, la famosa AGD. ¿Qué es la famosa Sareb en España? Y la famosa AGD, ¿qué fue? Simplemente un garaje de activos tóxicos, de activos netamente que no tenían valor. A esto se debe ¿a qué? A una falta de regulación, una falta de control, una falta de buenas prácticas por organismos de controles, en donde lo fundamental era la ética y la responsabilidad social sobre el crédito que se está otorgando. Por eso, el fundamento de estudiar la responsabilidad social netamente no solamente debe ser a nivel organizacional, sino a nivel también de los consensos de la academia. Esa academia que debe netamente recuperar y formar buenos inversores, buenas personas de proyecciones financieras, buenas personas no solamente con que finanza es finanza, sino tampoco con el todo vale, sino más bien con gente que sepa capacitarse en qué efecto está produciendo. Yo hago una inversión, ¿qué efecto se está produciendo? ¿Y qué efecto va a producir en la sociedad? Si no hay un rescate de esos valores, netamente vamos cada vez a un clima depredador en el sistema financiero. Cabe recalcar que traigo aquí unos vínculos, estos vínculos que netamente que indican que el 98.3% de las sentencias por cláusulas suelos hipotecarios y un 54 juzgados en el 2007 le dieron razón al usuario. Para aquellas personas que están interesadas dentro de la investigación, dejo ciertos vínculos para que se pueda seguir indagando, además del artículo de investigación. El funcionamiento de la economía no es impulsado por fuerzas económicas impersonales, ciegas, sino más bien por la libertad de cada uno y depende de la responsabilidad de todos para un bienestar y bien común. Dentro de las conclusiones del todo este desarrollo de la temática, la investigación, quiero ir por el tiempo a ir directamente a lo que es la parte de la conclusión que hemos llegado. Una de ellas dice que la ética mantiene una estrecha relación con las leyes, el riesgo reputacional y la economía, finanzas, siendo todos estos elementos parte de una moneda que agrega quita valor de acuerdo con la conducta que se adopte entre los diferentes grupos. La pérdida de confianza en el sistema financiero, en los mercados y sus agentes que no provinieron como se esperaba y que no son tan perfectos y racionales como se creía. Por eso, lo que se ha puesto en cuestionamiento no es solo el funcionamiento de modelos económicos, sino de la ética de las finanzas. En las inversiones hemos evidenciado que el decreciamiento de la transparencia en los contratos hipotecarios suscritos en España, los pronunciamientos realizados por la Comisión Europea sobre la protección del consumidor, como también el pronunciamiento de tribunales de justicia, el Tribunal de la Unión Europea, sobre las cláusulas suscritas en los contratos hipotecarios, han incidido en la mala reputación de las entidades financieras. Esto
creó mucha desconfianza en el sistema financiero y el mayor problema en las entidades financieras españolas es la desconfianza. De hecho, podemos nosotros utilizar el vínculo que se encuentra aquí, que dejaremos lentamente para que ustedes puedan consultarla, el sinnúmero de reclamos realizados ante la justicia por parte de los afectados hipotecarios. Es indicar que el gobierno corporativo es el pilar fundamental para el cumplimiento ético del negocio y la reputación empresarial, como hemos dicho. El cumplimiento de normativas se ha evidenciado en las memorias de las reclamaciones que divulga el Banco Central en España, lo que ha obligado al organismo de control a una mayor acción en los temas del crédito hipotecario, transparencia en la comercialización, aplicación de condiciones contractuales, códigos, buenas prácticas, cláusulas suelos y medidas de protección de deudores hipotecarios sin recursos. En la memoria del Banco Central, entre los años 2015 y 2016, existe un acápite donde dice en la sección que prácticamente tiene que ver con las reclamaciones. Todas las personas o usuarios directamente que se han visto afectados, se ven afectados dentro del sistema financiero por estos contratos o por un mal servicio, acceden a poner un reclamo en el Banco de España. Y este Banco de España reporta todos los reclamos realizados. Y ahí vemos que más del 70-80% de todos los reclamos directamente son por contratos hipotecarios. Dentro de la investigación, debemos recalcar que la tecnología, como los medios de comunicación y redes sociales, han permitido que se conozcan los reclamos desesperados de los clientes u usuarios, conglomerados en las distintas plataformas que han levantado su voz unánime en demanda ante el Estado y tribunales de justicia, en búsqueda de alternativas que conllevan a soluciones de problemáticas hipotecarias. De hecho, para confrontarlo esto o contrastar los datos, netamente, los que estamos obteniendo dentro de la investigación, hemos recurrido a otras fuentes. ¿Qué pasaba dentro del sistema financiero? Es una cosa, dentro de las encuestas, por ejemplo, del fraude delito económico 2016, la Pricewaterhouse indicaba que, entre otras cosas, que un 55.4% de los encuestados españoles han revelado haber sufrido en su organización al menos un tipo de delito económico a lo largo de los últimos 24 meses. Quiere decir que la astucia y el todo vale estaba ya latente. Y está latente, no solamente en España, en todos los países. De hecho, el análisis de los códigos de ética de los grandes bancos españoles, como por ejemplo el Santander, el Caixa, el BBVA, en el 2017, que controlan gran parte del 64% del mercado financiero español en cuanto a créditos, depósitos, se pudo anotar y se recogieron datos de que primero, que la mayoría de los códigos integran elementos como valores, principios de responsabilidad, como los stakeholders y normas de conducta para los empleados. La similitud de los contenidos hacen referencia a los valores de trato de la empresa hacia los empleados, en la relación con las autoridades, uso de la información corporativa y los canales de denuncia específicos. También las definiciones de las sanciones e incumplimientos del código. Los códigos integran valores de carácter ético como el respeto, transparencia, integridad e igualdad. Se observan esfuerzos para integrar los temas de responsabilidad social corporativos en los códigos de ética. Este último, de observar esfuerzos para integrarlos a los temas de responsabilidad social, pero ya no solamente a un tema de responsabilidad social ambiental, como habíamos dicho, sino a un tema de responsabilidad social ante la sociedad y ante el Estado, y ante los diferentes stakeholders, los grupos de interés. Así también, las regulaciones son condiciones necesarias, que hemos llegado a la conclusión de que las regulaciones son condiciones necesarias, pero no suficientes para conquistar la confianza en la banca, por lo que es indudible que la banca actúe en favor de los intereses de los clientes. En los siguientes aspectos: responsabilidad social, conflictos de intereses, buen gobierno, asesoramiento, desconcentración de la banca, pluralismo institucional, financiación alternativa, servicios, reclamaciones, educación financiera, por lo que la creación de un modelo de gestión basado en virtud y centrado en la persona, en la sociedad, ofrece la mejor esperanza para restaurar la confianza en las instituciones financieras. Los negocios financieros es de largo plazo y de resistencia, y no de velocidad, de calidad y no de cantidad, de prudencia y no de audacia, que requiere siempre de solidez y liquidez financiera, que se observe permanentemente los cambios en el entorno y anticipe a ellos, mitigando los riesgos con agilidad, de alto desarrollo tecnológico, de eficiencia, eficacia, efectividad altamente creativa y transparente con responsabilidad social, pero sobre todo que es un negocio de personas para personas, en pro del bienestar, del desarrollo de la comunidad y la sostenibilidad, del desarrollo del bien común. Podemos afirmar que una banca basada en criterios éticos a la hora de hacer negocios es más que sobrevivencia, es una necesidad en la actualidad.
En definitiva, en la actualidad se ha producido una redefinición de la relación entre empresa y sociedad, por lo que las empresas no deben buscar únicamente la generación de valor para sus accionistas, sino que tienen que asumir su responsabilidad frente a los denominados grupos de interés, stakeholders. De lo contrario, la mala reputación alejará a los clientes y la rentabilidad de la empresa comenzará a declinar. Es una de las partes que nosotros siempre hacemos y recalcamos a los estudiantes de nuestra universidad, que deben prácticamente primar el valor del bienestar y el buen servicio, con responsabilidad social en todo, para obtener rentabilidades en el largo plazo. Sin ética en la gestión crediticia es atentar contra la propia entidad, los clientes y el Estado. No existen malos sujetos de crédito, lo que existe son malos administradores y mitigadores del riesgo crediticio. En conclusión, un buen servicio eleva una alta reputación y crea negocios. Y eso genera beneficios tanto en el mediano y largo plazo. Muchísimas gracias por vuestra atención.